con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén, hermano. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si usted va a Mateo 22, Mateo capítulo 22, nos da un poquito más la escena diferente, pero nos ayuda un poco más a comprenderla. Dice entonces, 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué dice? Y con toda tu mente. El que está aquí emite la palabra fuerzas, pero también intenta advertir al que lo lee que la intención de este intérprete de la ley fue tentar a Jesús. Pero Marcos lo considera un maestro. A Jesús, el que le pregunta, lo considera un maestro, un rabino. Y en omite la pregunta, hermano, solamente con una doble intención. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5, cuando lo tenga, glorifica el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y verso 5, lo tiene. 4 y 5. Lo vamos a leer desde el 1 para que podamos entender hasta el que vamos a llegar. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2 del 6 de Deuteronomio. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué dice? Prolongados. Hay 3 generaciones, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Así que ahí, hermano, están 3 generaciones. Oye pues, Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Que os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y mire el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas, ¿qué dice? Con todas tus fuerzas. Puede tomar su lugar, hermano. Si yo le hago la pregunta, si usted ama a Dios, a lo mejor nos quedaríamos con una parte en la que no llenaríamos la pregunta. En los tiempos de Jesús, amados hermanos, encontramos ciertos grupos religiosos que estaban al acecho y en contra de las enseñanzas de Jesús. Sobre todo, mi hermano, entre ellos se encontraban los siguientes, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y un grupo llamado los celotes. Estos grupos religiosos, hermano, estaban en contra de lo que Jesús presentó. Le quiero dejar de tarea a usted, porque en los evangelios, el Señor Jesús presentó el reino de los cielos de una manera, pero en el libro de los Hechos ya no se presenta el reino de los cielos. Ahora se está dando evidencia del poder de Dios manifestado en Jesucristo. Y cuando usted va a la Biblia y hace las comparaciones, se da cuenta que Jesús presenta el reino, pero después en el otro, en Hechos, se da cuenta usted que Jesús ahora está siendo glorificado como el Hijo del Eterno, como el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús presenta el reino y en el otro solamente se le da gloria y se le da honra, se le da alabanza? Y la tarea que le quiero dejar es, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito de los evangelios? ¿Cuál era la intención? Usted ha leído los evangelios y a lo mejor los ha leído, pero no ha encontrado la importancia del por qué se dejaron los evangelios. Y Jesús pretendía dejar establecido en clara y conciso el mensaje del reino de los cielos.
Cuando usted va a la palabra, nos encontramos que hubo una persona que al escuchar que había una disputa entre los saduceos y Jesús, y vio que les contestó correctamente, se dio cuenta el intérprete que Jesús no era cualquier cosa, sino que era un maestro, traducido normalmente como rabino, una persona conocedora, muy conocedora de la ley. Y entonces dice la escritura que, según la historia, nos encontramos que los escribas eran intelectuales, no eran cualquier persona, que ocupaban en cierta manera servicios de secretarios, también contabilizaban y sacaban cuentas económicas, algo así como los contadores de hoy en día. Entre ellos también se les designaba, mi hermano, una clase de hombres a quienes se les había instruido rigurosamente en la ley. Es decir, estaban bien estudiados concerniente a la ley. Y cuando hablo de la ley, o en la palabra griega Torah, que significa ley, en la palabra hebrea, si usted se va a la ley, hermano, encuentra los 5 libros que están registrados desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ellos conocían claramente y específicamente la ley. Así es que el intérprete, cuando se acerca a Jesús, lo hizo con una intención. Estos lo hicieron del estudio sistemático de la ley, de la aplicación, algo que constantemente en ellos se ocupaba. Es decir, para ellos estudiar la ley era algo que era necesario todos los días. Cuando usted va a la Biblia se encuentra que Jesús un día, cuando supuestamente los padres lo perdieron en la adolescencia, aproximadamente 12 años, se encontraba entre los intérpretes de la ley. Ahora, ¿cómo es que Jesús llega a ser un rabino, un maestro de la ley? La cultura judía les llevaba, mi hermano, que desde los niños, desde los comienzos de los niños que empezaban a tener conciencia, se les tenía que instruir en la ley. El Deuteronomio 6 que leímos, hermano, es toda la instrucción que los padres le tenían que transmitir a los hijos. Era riguroso, era necesario, era algo que se tenía que transmitir. No se podía omitir ni pasar por alto, sino era algo que se tenía que establecer como algo firme y que se tenía que dar. Se les contaba también entre los maestros de la ley. Una cosa era un intérprete y otra cosa era un maestro. El maestro era el que le enseñaba, le instruía, el que le interpretaba, el que tenía el conocimiento pleno de todas las leyes estipuladas. Así es que había rangos en la cuestión de los escribas. No era cualquier persona, amados hermanos. En la historia, según Lucas capítulo 5, vamos a ir usando nuestra Biblia, Lucas 5, 17, nos da una breve explicación de la postura de estos hombres. Lucas capítulo 5, verso 17. La Biblia nos dice en Lucas 5, verso 17. Dice la escritura, para que lo pueda usted observar. 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, que dice, para sanar. Se les conocía como doctores de la ley. Pero también la encontramos en el capítulo 11, verso 45. Lucas también lo registra en 11:45, dice la Biblia. Ahí habla también de estos hombres como una referencia. Respondió uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos, ¿qué dice? Afrentas a nosotros. Así que eran tanto doctores como intérpretes, eran en una postura distinta según el rango que cada uno de ellos tenía. Así que, amado hermano, estas personas eran los que se oponían al ministerio de Jesús, sobre todo porque eran conocedores, muy conocedores de la ley. Pero, amado hermano, en este pasaje que hemos considerado, vamos a describir el enfoque de Jesús sobre cómo debemos amar a Dios. Escuchen bien lo que vamos a estudiar esta mañana. El enfoque que tenemos esta mañana es cómo debemos amar a Dios. Y lo que implica llevarlo como un principio. Dos cosas vamos a analizar. Uno, cómo debemos amar a Dios.
y llevarlo como un principio. A ver, responda conmigo. ¿Cómo debemos amar a Dios y llevarlo como un principio? Es algo primordial que se tiene que llevar. Si yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿cómo ama usted a Dios? La mayoría de las personas, hermano, contesta rápidamente: yo amo a Dios así, de esta manera y de esta forma, y le puede decir cómo lo ama. Pero la Biblia nos enseña cómo debemos amar a Dios. No a la idea que yo tenga o a la manera de mi propio criterio, sino a la forma en que Dios quiere que lo amemos. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros pretendemos o creemos amar a Dios a nuestra manera, pero el Señor dice: no es a tu manera, es a mi manera. Y ahí las cosas cambian, hermanos. Ahí es distinta la situación. La próxima semana veremos cómo se debe amar al prójimo y nos daremos cuenta que un 20% probablemente lo estemos llevando a cabo y el otro 80% ni siquiera lo estamos llevando a cabo. Que aquí nos tenemos que aprender, hermanos, cómo lo debemos de amar y cómo lo tenemos que tener como un principio en nuestra vida cristiana. La Biblia dice que después de la disputa entre los saduceos y Jesús, el intérprete de la ley, al oírlo, sabiendo que había respondido bien a la verdad a las preguntas de los saduceos, le pregunta con una intención para tentarlo. Mire, el intérprete lo que pretende hacer es agarrar a Jesús con una intención de ver si él conocía bien la ley. Nadie podía llegar, hermano, a estar en una sinagoga o sentarse con las personas importantes de ese tiempo sin tener en consideración la importancia que tenía la ley. Así es que era necesario, hermano, que Jesús las conociera. Y ahorita no le tengo, mi hermano, cómo son los principios, pero a lo mejor la próxima semana se los doy cómo se enseñaba la ley. Y desde qué edad empezaba y hasta qué tiempo terminaba. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús comenzó el ministerio a los 30 años? ¿Y por qué Jesús no lo comenzó mucho más antes? Usted de repente aparece en la Biblia y tenía Jesús a los 30 años, empezó el ministerio, aparece en la escena cuando se va a ir a bautizar con Juan el Bautista. Y ahí empieza, mi hermano, el inicio de Jesús. Después usted ve el milagro de las bodas de Canaán. Después cuando por el Espíritu fue llevado al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y después de ahí comienzan los ministerios de las sanidades. Pero ¿por qué lo comenzó a los 30 años? ¿Por qué no lo comenzó antes? ¿Por qué no lo comenzó a los 12 años que estaba sentado con los intérpretes y doctores de la ley y los rabinos de su tiempo? ¿Por qué lo llevó hasta los 30 años? Para poder llegar a ese nivel, hermano, se requería de mucha experiencia, de mucho conocimiento y de mucha disciplina. Ahora sabrá por qué Jesús ayunó 40 días. Los intérpretes, los conocedores sabían la importancia del ayuno. Ellos lo llevaban, mi hermano, de acuerdo a la ley. Y cuando Jesús comprueba que estaba 100% humano en la tierra, lo primero que da de evidencia es saber que la ley se llevaba a cabo de acuerdo a lo que estaba registrado. Y les dio, mi hermano, con el comienzo del ayuno, les enseñó la importancia de asistir a las sinagogas y les enseñó, mi hermano, el principio de las escrituras. Si es que Jesús no era cualquier persona, también a nivel de ellos. Así es que el intérprete sabía cómo tentarlo y le llega por el primer mandamiento. Todo judío, hermano, desde el más pequeñito hasta el más adulto, sabe cuál es el primer mandamiento que hay sobre la Torá o la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento registrado en la Biblia por encima de los otros 9 que hay, hermano? Hay un primer mandamiento que es el que va por encima de todos los demás. Y la Biblia dice que la intención era probarlo para evidenciar que si Jesús se equivocaba, tenía la manera, mi hermano, de discriminar su postura como maestro.
Sabiendo y conociendo que Jesús estaba ante ellos como un rabino, como un maestro, su intención era encontrar el error del conocimiento pleno de la ley. Es decir, lo que él quería era, si él se equivocaba bajo el concepto del primer mandamiento, si él se hacía llamar el Hijo de Dios, entonces él tenía de qué manera saber cómo se tenía que amar a Dios. Ahora mire cómo le estoy diciendo. El intérprete le estaba buscando a Jesús, que si él era el Hijo de Dios, como él se hacía llamar, entonces él tenía que saber cómo se debía amar a Dios. Ahora va con nosotros la aplicación. Si usted es hijo de Dios, usted debe de saber cómo debe amar a Dios. ¿Sabe por qué nos condenan a nosotros como cristianos? Porque nosotros hablamos de la Biblia, pero el problema es que no aplicamos la Biblia. Y es ahí donde cualquier persona le va a condenar por muchas cosas que nosotros no hacemos. Así es que esta intención era para condenar a Jesús, pero también para enseñarnos a nosotros cómo debemos amar a Dios, si es que somos hijos de Dios. Amén, hermano. En este caso le dice maestro. Mire, que no lo tomó como Jesús, ni como Señor, ni lo agarró como maestro a él. Si tú dices que eres maestro y veo que traes 12 contigo para enseñarlos, a ver, vamos a ver si como maestro me contestas la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjese, ¿cuál es el gran mandamiento? Es decir, está por encima de todos. Quiero que tú me lo digas, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le respondió: según lo establecido en la ley. Jesús no le contestó, mi hermano, de acuerdo a su criterio, sino le contestó de acuerdo a lo establecido en la ley. Así es que si usted me contesta naturalmente, mas no bajo lo establecido, erramos cómo amamos a Dios. Había algo establecido, ¿cómo se debe amar a Dios? Si yo le digo, hermano, yo amo a Dios y le digo, no, pues yo lo amo por su fidelidad, porque Él es bueno, porque me muestra su misericordia, estoy errando cómo se debe amar a Dios. Es un beneficio, es algo que se nos otorga, pero amar es otra cosa. Si es que el mandamiento declaraba y le contestó Jesús, si nosotros queremos amar a Dios, tenemos que saber quién es Dios. Amén. Pero vuelvo a repetir. Si usted quiere amar a Dios, usted tiene que saber quién es Dios. Por eso Jesús voltea a la ley y le dice: hey, oye, presta atención, atento. Quiero que escuches que si vas a amar a Dios, debes de saber quién es Dios. Desde la esencia de los judíos, ellos tenían que saber quién era Dios. No se podía amar a Dios sin conocerlo. ¿Usted puede amar a Dios sin conocerlo? Te lo repito, ¿usted puede amar a Dios sin conocerlo? No. Pues no lo puede amar. Así que lo lógico era que ellos supieran quién era Dios primero. A veces nos condenan y nos dicen: es que tú no me amas. Lógico, a veces tenemos que conocer a la persona para poder amarla, hablando físicamente. Pero ahora, para amar a Dios se necesita conocerlo. Si no, ¿cómo lo voy a amar? Así que la interpretación es: oye, Israel, quiero que prestes atención para que sepas que Jehová nuestro Dios es uno y fuera de él no hay nadie más. El escriba, mi hermano, de este relato quería saber cuál era el mandamiento mayor en la ley. La respuesta de Jesús fue contundente, y no porque fuera desacostumbrado responder a esa pregunta mencionando el mandamiento de amar a Dios, sino que Jesús consideró de suma importancia hacerlo validar por su valor apropiado. Es decir, Jesús tomó la importancia del mandamiento por el valor que tenía. Es decir, la acción es una cosa, pero el valor es otra. El valor redundaba en el mandamiento, y la acción es que tenemos que cumplirlo. Así es que Jesús primero le dio el valor al mandamiento y después le dijo la acción. El valor del mandamiento se encuentra en la esencia de quién es Dios. Para poder amar a Dios, hermano, usted y yo tenemos que conocer a Dios. Para poder amarlo lo tenemos que conocer.
Porque si no, ¿cómo lo vamos a amar? Ahora, una cosa son los atributos de Dios, pero otra cosa es el amor de Dios. Entre los atributos usted encuentra la misericordia, la compasión, la fidelidad, la lealtad. Pero el amor de Dios va por encima de un atributo, es la esencia de Dios. Así es que el escriba tenía que saber por esencia quién era Dios. El escriba lo estaba tentando, pero el escriba no se dio cuenta que Jesús le estaba diciendo: tú me estás preguntando por el mandamiento, pero yo te voy a dar el valor primero del mandamiento y luego te voy a decir las características que tienes que tener o las acciones que tienes que ejercer bajo ese valor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cómo me lo puedes entender? Si su esposo o su esposa viniera, vamos a hablar dentro del esposo. Señor, ¿sí me está entendiendo? Mi mente tiene que ser centrada en Cristo Jesús. Que por la mañana lo primero que tenga que aparecer por su mente, ¿qué es? Dios. ¿Vale? Dale gracias a Dios. Le regalo una porción para el último y terminamos y orar. Dice en la carta de Pablo a los Filipenses, ¿cómo es que tenemos que pensar? ¿De qué manera tenemos que amar a Dios con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra mente? Vaya al capítulo 4, versos 6 al 9 y ya estamos por terminar, hermano. Regáleme estos dos puntitos y cerramos. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Por lo demás, 4 versos 6. Todo lo verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ahí viene el testigo de Jehová. Ahí viene el testigo de Jehová. Tápelo, escóndete, dile que ya nos vamos. Ahí viene el testigo. Ay, ¿a poco somos amables con los testigos? Esos tienen la mentira. Amén. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Mire, todo lo justo. Seamos justos, hermano. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre.